Ah, y ve, te di un pasaje, ¿no? para tomar como base la verdad. Buenos días, pues quisiera que me ayudaran a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te bendecimos, Señor, como siempre, y te pedimos, como siempre, también que tu palabra, Señor, en esta mañana no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo que tú la envías a nuestros corazones y no vuelva vacía. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Padre bendito. Amén. Bueno, pues había sacado la predicación de hoy y por alguna razón sentí que el Señor me cambió las cosas y hoy vamos a basar esta enseñanza en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Miren, antes quiero hacerles un comentario. Bendito el Señor por su palabra, por su palabra. Si no fuera por este libro, por esta palabra de Dios, el hombre andaría en tinieblas. No sabríamos ni cómo nos llamamos, no sabríamos ni por qué ni para qué estamos aquí en esta tierra. Todos los problemas que nos acontecen, si la gente supiera, pudiera saber que tienen su respuesta aquí, en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que estamos inmersos en un conflicto espiritual, y que tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Dios nos diseñó para ser eternos, pero hay dos lugares donde pasar la eternidad: con el Señor o alejados de Él por la eternidad. Y este libro, si nosotros lo conociéramos bien, nos daríamos cuenta que es como una guía, es como un mapa del viajero, es como el manual del fabricante. Pero también nos dice que tenemos un enemigo, que Dios tiene un enemigo, y por lo tanto, si queremos seguir a Dios, tenemos un enemigo. Y nos dice cómo trabaja y cómo opera ese enemigo. Él se va a oponer radicalmente a que nosotros conozcamos esta verdad. Nos va a distraer de una y de mil maneras para que nosotros no oigamos la voz de Dios. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora nos va a dejar muy en claro la situación en la que estamos viviendo ahorita, porque la palabra de Dios nos enseña pasado, presente y futuro. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos, los cristianos, que Cristo vino a salvar nuestra vida, que vino a pagar un precio por nuestros pecados, y que vino a morir por nosotros, vino a cumplir toda la ley para ascender al cielo, darnos su espíritu, y que por medio de él podamos ser restaurados, regenerados, porque sabemos que lo que nos aparta de Dios es el pecado. Eso es lo que hace la diferencia entre ir con él para la eternidad o ir con el otro a perdición eterna. Entonces él hace hasta lo imposible por distraernos, por distorsionar las cosas, por evitarnos que conozcamos esta verdad de su palabra. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos esperando ¿qué? La venida de Jesús. Él prometió que va a volver por nosotros. Pero no crean que el diablo está cruzado de brazos. Él está preparando otro Jesús. Ya lo hemos estudiado a través de los judíos que crucificaron a Jesús y que no se quedaron conformes, y que generacionalmente han venido trabajando por debajo del agua para traer a su propio Mesías. Y este pasaje que vamos a leer, este capítulo que vamos a estudiar hoy, nos revela y nos enseña mucho. Segunda de Tesalonicenses 2,
versículo 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí vemos dos cosas. Estamos esperando a Jesús. Los cristianos estamos esperando a Jesús, y Él va a venir, lo creamos o no, lo aceptemos o no, Él va a venir. Número uno, estamos esperando a Jesús y Él va a venir. Número dos, nos vamos a reunir con Él. De eso se trata todo esto, de llegar a estar con Él en la eternidad, en una vida donde ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, dice un canto por ahí, más vicisitudes, penalidades. Todo eso viene por una sola razón: porque nosotros no queremos entender, el mundo no quiere oír que hay un Dios que nos ama. Y de hecho el enemigo se ha encargado de culparnos siempre, hasta de nuestros propios fracasos y de nuestros propios problemas, porque Él promueve el pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que es violación a las leyes de Dios es pecado. Él lo promueve, nos tienta, caemos, y cuando vienen las consecuencias del pecado, por lo cual Dios no lo permite, quiere que culpemos a Dios. Entonces, nosotros nos vamos a reunir con Él, pero dice que no nos dejemos, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, fíjense bien, no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra. El Señor sabía que en estos días previos a la venida del Señor, mucha gente iba a ser engañada. La gran mayoría dentro de la iglesia iba a ser engañada. La gran mayoría de la iglesia está creyendo que la iglesia no va a pasar tribulación. No es que no creamos que Cristo no va a venir y no va a levantar la iglesia, sino que la iglesia la iglesia está creyendo que Cristo va a venir y nos va a librar de todo antes de que Él venga. Y eso es una vil mentira. No es lo que la palabra de Dios enseña. El Señor nos advierte las cosas que van a venir primero, pero la gente de la sinagoga de Satanás se ha encargado de infiltrar pastores. La Biblia nos advierte que se disfrazan de ángel de luz, igual que Él, que introducirían herejías destructoras, y una de ellas es hacernos creer que Cristo viene, que nos va a levantar y que no vamos a pasar tribulación. ¿Saben con qué propósito han levantado esa mentira? Porque tienen todo un paquete preparado para echar al cristianismo abajo, destruirlo, perseguirlo. Y entre muchas cosas que tienen preparadas es que nosotros creamos esa mentira, para que cuando estamos esperando a Jesús en lugar de tribulación, cuando llegue esa persecución que está casi a la puerta, nos decepcionemos de Dios. Y entre otras cosas que nos van a presentar, vamos a decir: pero es cierto, es que Él prometió venir, y en lugar de levantarnos, lo que está pasando, y me explico. Y todo porque no conocemos las Escrituras, todo porque la mayoría nos vamos a lo que nos dan, no a preocuparnos personalmente por ver lo que Dios dice y preguntar a Dios lo que realmente no puedo entender. Entonces, el Señor sabía que esto iba a estar pasando, y por eso dice Pablo: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Siento en el espíritu que el Señor ya viene. Hay predicadores que dicen: puede ser mañana, puede ser hoy, ¿estás listo? Y todo el mundo: sí, amén. No sé de dónde sacan eso, pero sí, amén, porque no leen la Escritura. Ni por espíritu, ni por palabra, predicación. Es que el predicador fulano de tal dice que Cristo, y que el arrebatamiento, y puede ser una eminencia porque sale en televisión, porque es muy conocido.
¿qué dice la Escritura? Ni por palabra, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, dice Pablo, aunque digan que está en la Escritura, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen engañar, no os conturbéis. Nadie se engañe de ninguna manera, porque la Escritura es muy clara. Y por eso esta gente ahora está trayendo cosas como que hay revelaciones extrabíblicas. Si nos comemos eso, ya perdimos. Ya perdimos, porque lo único que Dios avala y garantiza es su palabra. Y eso no va a cambiar, por más que venga el mismo diablo a decirnos lo contrario. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque Él no va a venir. Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Saben lo que quiere decir apostasía? La palabra apostasía es una palabra que su significado es cambiar de dirección. ¿Qué es cambiar de dirección? Yo soy cristiano, voy en el camino de Dios, pero de repente cambio de dirección. Y el camino cristiano no es lo que parece, no es venir a la iglesia, no es... El camino cristiano es obedecer a Dios. Entonces, si el cristianismo es obedecer a Dios, va a venir una apostasía, o sea, un cambio de muchos que obedecen a Dios, van a empezar a seguir doctrinas diabólicas. La Escritura lo dice. Y les digo una cosa, yo me atrevo a pensar que como el 80-90% de las iglesias ya están infiltradas. Y la sinagoga de Satanás está trabajando muy a gusto adentro, metiéndonos doctrinas extrabíblicas, dicen ellos que revelaciones extrabíblicas, que la iglesia tiene que estar gobernada por profetas y por apóstoles. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ellos hicieron su trabajo y ese trabajo ahí está, que es el que nos basamos para seguir lo que Dios dictaminó. Están metiendo cuestiones como ustedes no se imaginan: yoga, meditación trascendental, conciertos en las iglesias, tatuajes en las iglesias. En Estados Unidos hay por ahí una que se embarran de maní, crema de cacahuate, y los jóvenes se ponen a lamerse unos con otros, se ponen a hacer lucha libre, están haciendo un circo de la iglesia. Y la iglesia justifica esas cosas. ¿Saben cómo? Ay, es que los muchachos no quieren ir a la iglesia, hay que atraerlos con cosas. Les voy a decir una cosa: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién les dijo que Dios devalúa sus estándares con tal de atraer gente? ¿Quién dijo eso? El Señor tiene una palabra. Aquí nos dejó todo explicado. Y hay una cosa muy importante: Él no rebaja ni un céntimo. Ni un céntimo. Él es Dios. Él no nos necesita. Si mandó a su hijo que le fuera como le fue, a morir en una cruz, ser azotado, ser golpeado, ser escupido, corona de espinas, ser latigado, ser todo lo que Él sufrió, pues por una sola razón: es por mí y por ti, para que podamos tener perdón, salvación y vida eterna. Es por amor, no porque Dios nos necesite. Entonces Dios no devalúa sus estándares. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que están preparando con todo esto que están haciendo las iglesias? Es simple y sencillamente, la Biblia nos advierte todo. Es la sinagoga de Satanás introduciéndose. Hagan de cuenta que están haciendo lo que le platicaba yo a Javi ayer, la fábula del grillo y el sapito. No sé cuántos la conocen. El sapito estaba en un hoyo, el grillito estaba en un hoyo y estaba lloviendo, y un sapito afuera le dijo: déjame entrar. No, le dice el grillo, déjame entrar. Mira el clima, déjame entrar. No, le decía el grillo, ya te conozco. Total, insistió tanto hasta que el sapo entró. Cuando entró dentro del hoyito, empezó a inflarse,
hasta que el grillito se empezó a ser presionado y se tuvo que salir. No sé cuántos entienden, pero eso es lo que el diablo está haciendo con la iglesia ahorita. Por eso dice la palabra de Dios: los expulsarán de las sinagogas. Sinagoga quiere decir lugar de reunión. No crean que nomás es para los judíos. Los expulsarán de las sinagogas, y vienen, más aún viene el día que cualquiera que los mate pensará que le rinde servicio a Dios. Ellos creen que le están rindiendo servicio a Dios cuando el Señor dice: no matarás, en sus mandamientos. Y esta gente se va a complacer en eso, porque no es la iglesia del Señor. En otras palabras, el diablo está abaratando las cosas en las iglesias para que la gente se sienta a gusto, se sienta cómoda, pare de sufrir. Ahí va un montón de gente. No, mira, acá está bien suave, mira acá la música como rock y como... Y ahí va un montón de muchachos que están preparando para la última destrucción, la última generación, que al rato ellos van a pensar que esa es la iglesia verdadera. Y nosotros, los que conocemos la verdad, somos la última generación y somos responsables de enseñar a esos jóvenes, porque después ellos nos van a traer para allá. Dice el Señor: tú debes atraerlos a ti, no rebajarte a ellos. Por eso es una responsabilidad bien grande conocer la verdad. Pero yo a veces no entiendo, sinceramente no entiendo. Yo sé que aquí no, por eso lo voy a decir con confianza, pero yo no entiendo cómo habemos gente que vamos a la iglesia y no ponemos a Dios en primer lugar. Es como que pongo un pie adentro a ver si la hago, a ver si me salvo, pero los requerimientos de Dios no son esos. Les digo, este libro nos advierte: es un conflicto entre el bien y el mal. Pon toda tu atención en tu salvación, cuídala con temor y temblor. Yo ya proveí todo, mandé a mi propio hijo a morir sin tener necesidad, hice todo, te toca tu parte. Pero nosotros andamos ahí coqueteándole con un pie adentro y otro pie afuera, y que sí me decido y que no me decido, y no me atrevo a dar los pasos que debo dar definitivos para poder establecerme en ese tipo de fe que el Señor quiere, que nada ni nadie puede echar abajo. Entonces el diablo ahorita está haciendo un trabajo de engaño, pero muy pronto, se nos está acabando el tiempo, muy pronto va a venir a hacer un trabajo de obligación. Te vienes conmigo, copela o cuello, decía el Chinito. Y el que no esté bien firme, sabiendo en qué estaba metido, sabiendo a quién le creyó o no le creyó, conociendo bien quién es su Dios. La Biblia misma advierte: muchos van a entregar a sus hermanos en aquel día, por temor, por cobardía, porque esa es otra. Hoy pensaba hablar sobre el temor, probablemente la semana que viene lo haga. Todos somos temerosos, pero miren que meterse con Dios y aprender a conocerlo echa fuera el temor. El Espíritu de Dios echa fuera el temor. Pero si le estamos escatimando y no entregarle todo, nos vamos a quedar con temor. Y eso puede llegar a ser un gran obstáculo en nuestra vida, porque la Biblia dice que los cobardes estarán fuera. Dios no quiere cobardes. Ahora, Dios es tan amoroso, tan bueno, que Él sabe que lo somos. Por eso proveyó su palabra para que le conozcamos, sepamos quién es Él, y Él nos quite el temor. Cuando tenemos temor es porque algo anda mal ahí. Sabemos que algo no hemos entregado, sabemos que algo no está a cuentas. Por eso tememos. Entonces el enemigo está haciendo un gran trabajo de engaño dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo les tengo una noticia. Nosotros, cuando ya estamos en la iglesia, a veces pensamos que yo ya la hice, ya soy salvo. Quiero decirles que no. Ese es el proceso de ser llamado. Todos los que estamos en la iglesia hemos sido llamados.
Pero como vamos a ver ahorita más adelante, Dios está dejando operar las fuerzas del engaño dentro de la iglesia. Porque yo he dicho, y ustedes me van a dar la razón o no, ¿cómo somos los seres humanos que le seguimos el juego al enemigo? ¿A quién no le gusta tener amigos ricos o que tengan mejor posición que nosotros? Aunque no levanten la mano, es verdad. ¿A quién no le gusta tener amigos políticos que tengan palanquillas ahí? Ay, el gobernador es mi amigo. Ay, el presidente municipal. Ay, esto, o sea, es verdad. A todo el mundo le gusta tener gente posicionada como amigos. ¿Sí o no? Pues no contestan, yo creo que... Bueno, por eso dije que aquí no. Pero esa es la realidad. Pero díganme ustedes, ¿quién puede ser más poderoso? ¿A quién podemos tener que supera a quien me pongan enfrente? A Putin, a Trump, al Papa, a quien me pongan enfrente. Ese se llama Jesús. Y Él dijo que nos llamaría amigos. Él es el dueño de la vida. Les digo, el enemigo está haciendo un gran trabajo de engaño dentro de la iglesia, porque ya una vez tomando el control, ahí es donde los que conocen la palabra, ¿saben cuándo es cuando se van a dar cuenta la mayoría? Cuando empiecen a ver todas las fechorías que van a estar haciendo dentro de la iglesia. Ya está pasando en Estados Unidos. Todo como que nos viene de allá para acá. Allá hay mucha gente que se está dando cuenta. Hay mucha gente que está exponiendo esta iglesia falsa. Y hay mucha gente que está corriendo. Porque toda esa iglesia mundial falsa se llama, en la palabra se le llama Babilonia la Grande. Y hay un pasaje donde el Señor nos dice: pueblo mío, sal de ella, no sea que te contamines con sus abominaciones. Lo que están haciendo ahorita. Nosotros hemos estado estudiando esto, hemos estado viendo los tipos de frases que dicen. Uno de ellos dice que su meta es destruir el cristianismo. Y que algunos le dicen que suena como anticristiano, y dice él, pueden tener razón. Como ejemplo, también en el Concilio Vaticano II, uno de los principales consejeros, un jesuita llamado Karl Rahner, dijo: en el siglo XXI la iglesia tiene que ser mística, los cristianos, o dejarán de ser. ¿Saben qué quiere decir místico? Alguien que tiene supuestamente tiene comunicación con Dios por medio de experiencias, ya no por la fe, por medio de experiencias. Eso viene de Ignacio de Loyola. El hombre se levantaba en el aire, meditaba, y eso nada más viene por medio de demonios. Y eso del pentecostalismo, con todo respeto para mis hermanos, pero yo les pediría que investiguen, que no se cieguen, que no se cierren. Eso lo trajeron de la India. Y ese sacudidero y ese kundalini y ese tiradero al piso, que algunos han quedado poseídos, otros han ido a los hospitales. Investiguen para que no piensen que estoy hablando blasfemias. Eso es misticismo. Tengo que estar experimentando a Dios. Si no funciona, ahí no hay nada. A Jesús le pedían señales. Muéstranos señales y eso nos basta. Y el Señor les dijo: no tendrán más que la señal de Jonás. Él murió, resucitó. ¿Lo crees? Ahora, no quiere decir que Dios no se manifieste. Claro, a Adriana le sanó un cáncer. A mí me sacó de un bote de la basura. Y si ponemos a decir cada uno de dónde los trae, ese es el poder de Dios. Pero es la palabra la que nos mantiene conociéndolo y la que nos mantiene transformándonos día con día, no las experiencias. Yo puedo estar lleno de experiencias, brincando y saltando aquí, y salirme al pecado. Es un gran engaño. Ahora, no quiero decir que no hay hermanos buenos dentro de esas iglesias. Hay muchísimos que aman a Dios, que sirven a Dios, que son sinceros y que se preocupan por escudriñar la palabra.
esos tarde que temprano se van a dar cuenta del engaño. Los demás van a sufrir las consecuencias. Entonces, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, todo esto que está infiltrando la iglesia. Y otra cosa, se tiene que manifestar primero también ¿qué? El hombre de pecado, el anticristo. Sabemos que dijimos al principio que los cristianos estamos esperando a Jesús, a que nos lleve con Él a la vida eterna, al cielo. Es muy clara la Biblia en eso. Pero a estas personas, a la iglesia le están enseñando ahora que tenemos que conquistar el reino aquí y ahora, y que poner gobernantes cristianos y puras cosas así. Un reino que jamás, Dios jamás mandó ni aprobó. Ellos han urdido para que ese Mesías falso que van a poner los falsos judíos lo aceptemos como Cristo que retornó a la tierra. No es por nada que el Señor nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. La palabra de Dios es muy clara, nos enseña todas las cosas. Es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. ¿Para qué otra cosa? Para enseñar. Bueno, yo siempre he dicho una cosa: el ser humano siempre lucha por lo que más quiere. Si se enamora y quiere una mujer, ya ven que hay canciones que hasta la luna, y que te traigo una estrella, y que cruzo el mar, y que no sé cuántas cosas. Habla de una manera poética de lo que un hombre es capaz de hacer por una mujer que ama. O viceversa, cuántas mujeres no hacen hasta lo indecible por amar a un hombre. O ustedes ven cuando una persona desde niño se propone ser músico, se propone ser profesionista, nadie lo mueve de ahí. La iglesia es muy curiosa. Decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, y decimos que queremos la vida eterna y que queremos estar con Él. No nos importa leer la Biblia, no nos importa saber qué es lo que dice o de qué manera podemos cuidarnos del enemigo. Y por eso estamos de fracaso en fracaso, de problema en problema. ¿Dios tiene la culpa? Yo he mirado a través de los años dos cosas. Yo he aconsejado muchísima gente, y siempre he mirado lo mismo, siempre, y sé que voy a seguirlo viendo. El que obedece los consejos de Dios la hace, se restaura, tiene una vida nueva. El que no obedece, que oye, como que sí quiero, pero hay cositas que me importan más que tú, Señor, no deja de tener problemas y nunca va a tener victoria. Eso lo he visto a través de más de 30 años. Entonces, nosotros estamos esperando al Señor, pero primero van a venir estas dos cosas. ¿Qué más sigue? Súbelo un poquito, por favor. Dice Pablo: ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Les voy a decir, no muchos predicadores hablan de estos asuntos, desafortunadamente. Unos porque no saben, otros porque tienen temor de que se me vayan, de que se asusten y van a dejar, si se me va fulanito, pues son que dar los mejores diezmos y se va a ir. Yo les he dicho, a mí nunca me ha interesado, yo no camino por dinero. A mí Dios me encomendó que tengo que enseñar la verdad para que ustedes se afirmen y se salven. Yo creo que dejé un trabajo bastante bueno para no haber tenido estudio, como para venir a perder el tiempo. No, es que hay algo muy importante. Un alma puede valer más que lo que yo pueda ganar el resto de mis días. Una tiene más valor. ¿No se acuerdan? Dice Pablo, que cuando yo estaba con ustedes se los decía, les hablaba de estas cosas. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
No leímos el 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando el anticristo se siente ahí en Jerusalén, haciéndonos creer que Él es Cristo que retornó, ya no hay que buscar a Dios, ya no hay que buscar nada, hay que adorarlo a Él. Cuando se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo: ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con ustedes que les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Hay diferencias en cuanto a pensar en la teología de qué es lo que lo detiene. Yo tengo mi propio criterio, pero como la Biblia no es muy clara, es algo que no puedo decirlo como que así es. Unos creen que es el Espíritu Santo, otros creen que yo no creo eso, pero bueno, eso ya es. Hay algo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y ya está por manifestarse, no falta mucho. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Fíjense, Pablo, desde que escribió esta carta a los tesalonicenses, dijo, desde ese tiempo, dijo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. O sea, los enemigos de Dios ya estaban trabajando. Desde que Cristo vino y murió, el diablo inmediatamente lanzó la contraparte. La Biblia le llama el anticristo, el sistema anticristo. ¿Qué es el sistema anticristo? Que las fuerzas demoníacas, basadas en la sabiduría de la Cábala, de todos los que fueron enemigos de Dios, de los pueblos esos como Babilonia, como los sumerios, bueno, ellos fueron previos a Babilonia, de Tiro y de Grecia y de Roma, todos esos que adoraban a Lucifer con otros nombres, Baal, Saturno, Moloch, etc. Ahora es Alá. Todos ellos empezaron a juntarse y alguna de las sectas judías llamadas los esenios hicieron una religión mezclado con eso, con cábala, sabiduría diabólica, con cristianismo, y lo quisieron introducir en la iglesia. Desde un principio lo quisieron hacer. La iglesia lo rechazó, la iglesia primitiva. Pues ellos empezaron a hacer otras cosas, como dársela a unos cuantos iniciados muy inteligentes y cosas así, y empezaron con el tiempo a formar sociedades secretas, el gnosticismo, y luego después a través de los caballeros templarios, después la masonería, y después todas esas que ocultamente, por eso se llaman sociedades secretas, han traído toda la sabiduría satánica y la han estado preparando toda a través de estos 2000 años, alrededor de 2000 años, en contra de la iglesia. A los masones les enseñan que busquen a Dios como lo conciban, a los árabes les ponen un Corán, acá en Occidente una Biblia, todo de acuerdo a lo que se maneja en esos lares, y los enseñan no que Cristo es Dios, sino los van preparando poco a poco, conforme van subiendo de grados, nos van enseñando quién es el verdadero Dios para ellos. Todo esto va a tener su culminación ya muy pronto. Viene el trancazo final contra la iglesia, porque todos ellos ya se están uniendo a través de dos cosas. Todo lo religioso es religioso y político, el asunto. Todo lo religioso se está uniendo en algo que le llaman nueva reformación apostólica. Hay que reformar la iglesia, como si tantos millones y millones de convertidos a través del tiempo, como si Cristo no hubiera hecho nada. Ahora hay que reformarla. Se trata de meter lo de ellos, lo del enemigo a la iglesia, y hay de aquel que no lo detecte. En lo religioso, en lo del mundo, hay algo que toda esta gente ha traído que se llama nueva era. La nueva era es una red de redes. Entran lo que ustedes no se imaginan, entra ahí. Derechos humanos, ya hemos visto, hasta la FIFA, lo que ustedes no se imaginan. Muchas cosas muy buenas, sí, son cosas buenas. Pero aquí se trata de una guerra en el mundo espiritual donde el diablo distrae para que no busquemos la verdadera verdad.
Si el Hijo nos libera, seréis verdaderamente libres. Yo he mirado que esas cosas ayudan, pero siempre quedan muchas cosas. Y si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Limpia desde el vocabulario, desde la envidia, desde la soberbia, desde todo. Es un proceso que el Señor nos limpia, nos hace santos para poder llevarnos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿no se acuerdan? Dice Pablo, cuando yo todavía estaba con vosotros, que les decía de estas cosas, y ahora ustedes saben lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción desde ese tiempo. Desde ese tiempo, Herodes, ya vimos que era edomita, habían tomado los edomitas el control de los judíos. Por eso es que el Señor les llama falsos judíos, porque no son judíos ni de nacimiento. Entonces, ya está en acción desde ese tiempo. Cuando mataron a Jesús, empezaron a perseguir a la iglesia, y se dieron cuenta de una cosa, que entre más perseguían a la iglesia, algunos de ellos fueron consejeros de Nerón y de algunos de los persecutores romanos, pero se dieron cuenta de una cosa, que entre más se perseguía a la iglesia, más crecía. A la gente no le importaba morir por Cristo, porque sabemos a dónde vamos, y sabemos a quién le hemos creído, y sabemos que la vida es eterna. No todo termina aquí. Entonces, como vieron que entre más perseguían la iglesia, más crecía, cambió la táctica. Empezaron a trabajar con sociedades secretas, conjuntando gente, y han esperado casi 2000 años para envolver. Ustedes no tienen idea, si sacamos a los cristianos del mundo, cuánta gente no es nueva, de la nueva era, de la gran fraternidad universal, masones, rosacruces, islámicos, todo, dice el Señor, todo aquel que no es conmigo. O sea, el enemigo ha diversificado sus tentáculos para, si no queremos morder el anzuelo por un lado, lo mordemos por el otro, para que no vayamos a donde estamos llamados a ir. Jesús es el único camino, la única verdad y la única fuente de vida eterna. Y lo único que nos lleva a Él es al conocimiento de Él, es su palabra. Y Él es el único que nos lleva al Padre. No hay más. Todo lo demás es engaño y es perdición eterna. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, decía Pablo en aquel tiempo, solo que haya el presente quien lo detiene hasta que Ana se hubiese quitado de en medio. Cuando ese se ha quitado del medio, quien quiera que sea, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estamos hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es él el que le está preparando, ya lo dijimos, y engañando a la gente para que lo acepte. Por 2000 años ser cristiano cuesta lo que ustedes no se imaginan. No hablo de venir a la iglesia, hablo de ser cristiano genuino. ¿Por qué? Porque cuesta muchos ataques en la mente, muchas dudas, mucho desánimo, mucho desaliento, que constantemente cuando el cristiano está empezando quiere tirar la toalla. No se da cuenta que tiene un enemigo espiritual, y enemigos terrenales ni cuenta se da, pero el espiritual, la mente es el taller donde trabaja para que nosotros abandonemos el camino de Dios. Ser cristiano, llegar a madurar cuesta, a establecerse. Evangelizar cuesta, ganar almas cuesta. Pero ahora esta gente está ganando almas, pero como si moscas en el panal. Ya lo dijimos, les están dando lo que quieren, están abaratando el evangelio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento ya vimos es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta gente dice que si no hay señales y prodigios, señales y maravillas, no está Dios obrando. Cuando aquí el Señor, ¿se acuerda que les dije que tiene que ser mística la iglesia? O sea, siempre tiene que estar habiendo experiencias espirituales. Sí las va a ver. La nueva era, ¿saben qué enseña la nueva era? A cada uno de sus adeptos, que cuando venga la religión mundial esta de la nueva era, cuando venga la nueva era de Acuario, ya a todo lo que da, cada ser humano del planeta va a ser ayudado, va a ser guiado por un maestro ascendido. Ellos creen en la evolución. Ellos creen que se mueren y luego regresan. La gente regresa, que si yo maté, pues me voy a morir, y a la otra que venga alguien me tiene que matar para que yo aprenda que no debo matar, y así me voy perfeccionando hasta que ya cuando me perfeccioné me quedé en el estado de nirvana, o sea, ya no vuelvo, me convierto en un maestro ascendido. Y cada ser humano en el planeta, cuando venga este gobierno mundial, tiene que tener un maestro ascendido con él. Y saben que no es más que un demonio. Por eso esta gente viene preparando que la iglesia tiene que ser mística, experiencias, sí, con señales y con prodigios, pero ¿de dónde van a venir? Si no conocemos la palabra, si no nos preocupamos por conocer a Dios, el corazón es engañoso más que todas las cosas. En esta congregación no nos preocupamos de nada más grande, nada más fuerte y nada más insistente que estar señalando la importancia de la palabra. ¿Saben por qué? Porque el diablo le hace la guerra a Dios, le hace la guerra a Jesús, nos hace la guerra a nosotros, pero ¿saben cuál es la mejor manera de hacerla? Le hace la guerra a la palabra. Si él se ocupa de que no conozcamos la palabra, que nos importe más la Mujer Maravilla o el proso o la novela tal o cual o qué sé yo, más que la palabra de Dios, pues a ver, en la hora de crisis vamos a hablarle a Broso y a la Mujer Maravilla y a ver si vienen a ayudarnos cuando pudimos habernos preparado. Entonces ya casi voy a terminar. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Se va a hacer pasar por Dios. Va a ser un periodo de gran confusión. Babilonia quiere decir confusión, porque mucha gente que no se preparó a tiempo va a ver ese asunto y todo el mundo siguiéndolo, en señales y maravillas, arreglando la economía del mundo y restaurando todo. Y saben, la gente va a decir, bueno, ¿cuál es la verdad? Esos locos ahí, esos que andan persiguiendo, dicen que Cristo va a venir del cielo. Y todos estos otros dicen que ya está gobernando aquí en la tierra. ¿Cuál es el bueno? Lo mismo que cuando Jesús llegó, vino a la tierra. Lo mismo. Oye, ¿eres tú? ¿O hemos de esperar a otro? Estaban confundidos. ¿Por qué estaban confundidos? Porque ellos estaban esperando un Mesías que los iba a hacer todopoderosos, que iban a gobernar el mundo como nación, que los iba a librar de sus enemigos, y ellos esperaban ser la potencia mundial número 1, como lo esperan ser ahora que tomen el control ahí en Jerusalén. Están por todo el mundo preparando eso, pero nunca se preocuparon de conocer bien las escrituras. Inclusive se las torcieron en el Talmud y ni cuenta se dieron. Igual que nos están torciendo ahorita las escrituras, y se los voy a demostrar. Hasta eso están haciendo esta gente, torciendo la palabra de Dios. Entonces, con todo engaño de iniquidad para los que para los que se pierden. Ellos van a engañar a los que se van a perder. Y los que se van a perder porque quisieron, porque oyeron pero no entendieron, no creyeron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Quién lo dijo? Pero recibir a Cristo no es que nomás es decir, Señor, te acepto en mi corazón y ya. No, implica obediencia, implica conocerlo. Entonces,
a los que no recibieron el amor de la verdad de corazón para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Les digo, la mentira se está infiltrando dentro de la iglesia a todos los niveles. Nos están diciendo que hay revelaciones extrabíblicas. Nos están diciendo que hay un reino que conquistar aquí en la tierra. Falso. Todo eso es falso. Si nosotros no nos preocupamos de conocer bien la verdad, de conocer a Jesús conforme su palabra, vamos a ser engañados. Que el Señor nos ayude. Señor les bendiga.